Entonces, la primera herramienta que vamos a ver es una herramienta que se conoce como correlación, que es una forma que nosotros tenemos de entender la relación entre dos parámetros de distintas variables. Para la gente que ya pasó por el curso de probabilidad y estadística, esto va a ser bastante obvio. Nosotros esto no es requisito, por lo tanto no lo podemos asumir. Entonces, para pensar en diferentes variables que tengan distintos parámetros asociados, una manera muy simple es pensar en personas. Entonces, nosotros las personas tenemos miles de parámetros asociados. Entonces, uno podría, por ejemplo, tomar la altura y el peso. O uno podría tomar, por ejemplo, la edad y el peso. Entonces, la altura y el peso, uno podría pensar que mientras más alta es la persona, entonces si graficamos un gráfico de puntos donde la altura va creciendo hacia allá y el peso va creciendo hacia arriba, uno podría pensar que mientras más alta la persona, más pesa. Por supuesto que hay personas que pueden tener el mismo peso y distinta altura, simplemente esta persona pesa más que la otra a la misma altura, pero en tendencia general uno debería esperar que mientras más alta es la persona, más debería pesar. Entonces, estos datos se dice que tienen una correlación lineal porque uno puede pensar de que de alguna manera siguen una recta con una cierta pendiente. Entonces los datos tienden a concentrarse con esa red. Ahora, nosotros podemos pensar en la edad y el peso. Piensen en personas de más de 18 años para no tener que meter en el fondo a niños que están en crecimiento, porque ahí sí van a estar relacionadas estas variables. Pero si uno piensa a más de 18 años, en realidad la edad y el peso eh, no debería estar muy relacionada. Entonces yo debería tener personas de distintas edades que van teniendo el mismo peso y no debería haber mucha línea. Eh, Quizás ustedes podrían argumentar que a mayor edad el peso debería ser un poquito mayor porque la gente va subiendo de peso cuando va creciendo. Em, pero me niego a aceptar esa explicación, así que yo voy a asumir que voy a mantener mi peso. Em, Así que si ven, acá no hay ninguna línea que yo pueda trazar tal que los datos realmente sigan esa línea. Esa línea no me sirve, esa línea tampoco me sirve, esa línea tampoco me sirve. Estos datos realmente no están relacionados. Entonces esto es lo que mide la correlación. La manera más típica, no estamos en condiciones para discutir si es que es la mejor o no, em, para medir esta correlación es una cosa que se llama el coeficiente de correlación de Pearson, que se conoce normalmente como el R. Esto mide correlación lineal. Y la manera en que esto se calcula es bastante simple. Uy, tengo un typo acá. Esto debería ser el... Esto que está acá es lo que nosotros usamos para el promedio. Entonces, lo que estamos haciendo para cada dato I, que viene a ser para cada persona, estamos multiplicando cuánto se aleja esa persona del promedio, por ejemplo, del peso, y cuánto se aleja esa persona del promedio en altura. Entonces vamos a pensar que X es peso y es altura. Entonces esto nos va a dar una medida de la correlación, porque podrían pasar esencialmente dos cosas. Cuando las personas tienden a estar por sobre la media en peso, también tienden a estar por sobre la media en altura. Y lo que va a pasar es que esto va a ser positivo y finalmente nos va a dar un coeficiente de correlación que va a ser positivo. Y eso va a significar que de alguna manera la recta se ve así. Porque a mayor altura, mayor peso. Eh, Cuando las personas están por debajo del promedio, esto va a ser negativo. Si es que esto también está por debajo del promedio, también va a ser negativo y por lo tanto va a volver a ser positivo. Nos van a dar puros valores positivos que nosotros después vamos a ir sumando y les voy a decir cómo. Y finalmente entonces vamos a llegar a una correlación que es positiva. A mayor X, mayor Y. Cuando las personas tienden a estar por debajo del promedio en X,
tienden a estar por sobre el promedio en I, o al revés, lo que va a pasar entonces es que vamos a decir que es una correlación negativa, que a mayor peso, menor altura, o a menor peso, mayor altura. Y en el fondo lo que va a pasar es que los datos van a estar agrupados como una recta acá. Cuando no hay nada que ver, entonces no tienen mucha relación estar cerca del peso con estar cerca de la altura, lo que va a pasar es que a veces estos valores van a ser positivos y a veces van a ser negativos y se van a terminar cancelando y el valor nos va a dar más o menos cercano a cero y eso significa que en realidad no hay ninguna relación. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a sumar, esto está acá, por todos nuestros individuos. Vamos a asumir que tenemos n individuos y vamos a normalizar simplemente para que este coeficiente nos dé entre 1 y menos 1. Entonces donde 1 es extremadamente cerca de la línea, menos 1 es extremadamente cerca de la línea, pero la línea inversa. Y 0 es que no hay absolutamente ninguna correlación. Y lo vamos a normalizar por la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Es simplemente una normalización, así que no me voy a detener mucho en eso, pero este es el coeficiente de correlación de Pearson y nos va a decir eso. Entonces, ¿por qué nos sirve el coeficiente de correlación? Nos sirve para entender. Si nosotros, por ejemplo, empezáramos a analizar datos de aliens, sería bastante interesante entender si los aliens funcionan como nosotros, si a mayor altura los aliens tienen mayor peso. Sería aún más interesante entender si los aliens no funcionan como nosotros y van ganando, van perdiendo peso con la edad. Entonces, a medida que nosotros vamos recibiendo datos, tenemos que empezar a ir entendiendo cosas. Volviendo, por ejemplo, al tema de la PSU, sería interesante, por ejemplo, entender que a mayor promedio en el colegio, los puntajes de la PSU tienden a ser mayores. Eso sería que hay una correlación positiva entre los puntajes de la PSU y los promedios del colegio. O a lo mejor no las hay. Entonces, este coeficiente de correlación es una de las medidas más básicas para poder entender una correlación entre datos que tienen dos parámetros. Puede ser generalizado a datos que tienen varios parámetros, pero ahí es un poco más difícil de trabajar.